poder estar con los hermanos en la fe. Dice la Biblia en el libro de los Salmos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bien, vamos a seguir con nuestro tema de los días jueves. Estamos estudiando la confesión de manera más detallada, específicamente el capítulo número 1 de la confesión, que es de las Escrituras, de la palabra de Dios. La confesión nos habla de cuán importantes las Escrituras, cuán necesarias son para nosotros. Entonces hablamos de aquella necesidad de la Escritura en el párrafo 1, ¿cierto? Que las Escrituras son sumamente necesarias para nosotros, porque Dios se ha revelado de manera especial, de manera general al hombre, y habiendo cesado las formas de revelación en que Dios se manifestaba a su pueblo en la antigüedad, a través de visiones, sueños, voz audible, ninguno de nosotros escuchamos la voz de Dios. No es que Dios te dijo ayer: oye, toma a tu hijo, como le dijo a Abraham, y anda y llévalo al monte Moriah y sacrifícalo. ¿Cierto? No escuchamos la voz de Dios de esa forma, la escuchamos a través de su palabra. Entonces, habiendo cesado las formas en que Dios se revelaba en esos tiempos, cuando no estaba la Escritura, eso hace muy necesarias las Escrituras para nosotros, porque es la palabra de Dios. ¿Cómo escuchamos nosotros la voz de Dios? Bueno, a través de su palabra. Como dijo el pastor Lawson, quiere escuchar la voz a Dios hablar en voz alta, bueno, lee la Biblia, o la voz audible de Dios, lee la Biblia en voz alta. Es la forma en que Dios habla, no hay otra forma. No podemos buscar otras formas en que Dios nos habla, porque tendríamos que decir entonces que es la Biblia más otras experiencias, más la voz audible de Dios, más sueños, más visiones. O sea, tendríamos no solamente la Biblia como nuestra regla infalible, sino la Biblia más experiencias. Y creemos que eso no va acorde a la palabra de Dios. En el párrafo 2 y 3, nosotros vimos la identidad de las Escrituras. Las semanas anteriores hablamos de que las Escrituras se componen de cierto número de libros, que son 66 libros los que están en nuestra Biblia, y que no aceptamos como inspirados los libros apócrifos, lo que la Iglesia Católica llama deuterocanónicos, ¿cierto? Que son aquellos 7 libros y más agregados a otros que están en la Biblia Católica Romana. Primera y segunda de Macabeos, adiciones a Esther, a Daniel, Tobías, Judith, Eclesiástico, libros que no son inspirados, y citamos algunos versos de esos libros que señalan que no están acorde a la palabra de Dios. De hecho, muchos de ellos, como Tobías, son supersticiosos. ¿Recuerdan el pasaje que citamos de Tobías? Entonces, hoy, en el párrafo 4 y 5 del capítulo 1 de la confesión, vamos a hablar de la autoridad de las Escrituras. ¿Qué autoridad sobre nuestra vida tienen las Escrituras? ¿Cuán autoritarias son? ¿Y por qué deben ser creídas? ¿Por qué yo debo obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué yo debo aplicar la palabra de Dios a mi vida? ¿Por qué la Biblia tiene autoridad sobre mí? No solamente sobre mí, porque nosotros creemos que la Biblia tiene autoridad sobre la iglesia de Cristo. Entonces eso vamos a ver. Leamos el párrafo 4 y 5 del capítulo 1 de la confesión de fe. Dice: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Note, esto es importante de acuerdo al contexto en que se escribió, en 1689, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables, y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. O sea, tenemos muchas evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo,
quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Entonces, vamos a responder esa pregunta a través de estos dos párrafos. ¿Por qué la Biblia es autoritativa para el creyente y para la iglesia? ¿Por qué debemos obedecerla? ¿Acaso necesitamos algún intérprete mayor? Creo que lo mencionamos la semana pasada. Algún intérprete mayor que nos enseñe qué es lo que significa la Biblia, qué es lo que dice la Biblia, o ella misma puede ser interpretada por sí sola. Y para los católicos romanos, que muchos de estos párrafos que nosotros tenemos en la confesión son no ataques, pero sí están contrarrestando enseñanzas católicas romanas. Ellos decían que la autoridad de la Escritura depende del magisterio de la Iglesia. Eso enseña la Iglesia Católica Romana. Entonces, de hecho, leía hoy día o ayer una frase del Papa Francisco, se llama, ¿cierto? Papa Francisco, el actual, que decía que la interpretación de la Escritura depende de la Iglesia Católica. Ellos interpretan las Escrituras y para ellos la interpretación que ellos dan es infalible. Cuando el Papa habla ex cátedra, entonces eso, lo que él dice, es palabra de Dios, la interpretación de las Escrituras. Entonces ellos no creen en la sola Escritura, como nosotros los cristianos. No creen que la Escritura es nuestra autoridad final en todo asunto. Ellos creen que la autoridad de la Escritura depende del testimonio del magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, el magisterio de la Iglesia, o la Iglesia misma católica, tiene autoridad por sobre las Escrituras para interpretarlas. O sea, nosotros tendríamos que decir que el magisterio de la Iglesia Católica Romana es infalible en su interpretación, y no la palabra de Dios por sí misma. ¿Se da cuenta que eso es una herejía? Eso es algo terrible. Es una abominación. Entonces, la interpretación que el Papa, la tradición o la Iglesia le dé a la Escritura, de eso depende lo que nosotros debemos practicar, obedecer. Es por eso que los concilios, ¿cierto? Después del quinto concilio, que nosotros consideramos los 5 primeros concilios como ortodoxos, como cristianos, antes que la Iglesia Católica Romana tomara el control, los siguientes concilios de la Iglesia Católica Romana, aprobaron doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros podemos ver que en el año 1546, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica aprobó, como lo dijimos la semana anterior, los libros apócrifos como palabra de Dios. Antes nunca la Iglesia había considerado que los libros apócrifos eran palabra de Dios, hasta el 1546. Entonces, ellos creen tener la interpretación final de la palabra de Dios. Pero la confesión, ¿cierto?, nuestra declaración doctrinal, contrarresta ese error católico romano y dice que el párrafo 4, que la autoridad, porque la Biblia debe ser creída, no depende de ningún hombre, no depende de ningún concilio, no depende de ninguna iglesia. O sea, no es porque la Iglesia Bautista Reformada dice que la Biblia es palabra de Dios, entonces autoritativa lo que la Iglesia Bautista Reformada dice. No, la Biblia es autoritativa por sí misma porque es la palabra de Dios. Tiene autoridad sobre nosotros. Porque dígame, ¿qué mayor autoridad hay para nosotros que la palabra de Dios? ¿Qué más puede ser obedecido por nosotros que la palabra de Dios? Si nosotros como creyentes consideramos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces la autoridad máxima para nosotros. Porque no hay autoridad mayor que Dios y su palabra. Y esa palabra es la misma palabra con que él hablaba a los hombres, que quedó registrado en la Biblia. Cuando hablaba a Abraham, él hablaba de manera autoritativa. Cuando hablaba con Moisés, él hablaba con autoridad y ellos debían obedecer. Cuando hablaba al pueblo, debían ellos obedecer. Porque es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esta doctrina para nosotros es importante, porque la palabra de Dios para nosotros es todo este libro. Estos 66 libros que tenemos en nuestras manos componen la palabra de Dios y todos ellos tienen autoridad sobre la vida del cristiano, sobre la vida de la iglesia. Es por eso que obedecemos la Biblia. Entonces, cuando la gente dice, no, es que la escribieron hombres, yo no creo que es palabra de Dios, o dice, no, es la palabra de Dios, pero fue manipulada por los hombres. Bueno, yo digo, muéstreme evidencias de eso. Muéstreme evidencia. ¿De dónde usted sacó esa información de que fue manipulada, cambiada por hombres?
O dígame, los libros que usted cree de historia los escribieron los ángeles. Los escribieron hombres. Todos los libros que la gente cree, lee, obedece aún de cuando estudian medicina o cualquier cosa, los escribieron hombres. Porque Dios usó a hombres, pero usó a esos hombres de una manera que los inspiró para que ellos no cometieran ningún error al momento de escribir su palabra. Esos hombres en ese momento que escribieron la palabra de Dios fueron infalibles. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo obrando detrás de ellos para traer su palabra. Y no hay manipulación alguna. Tenemos más de 25.000 copias de la palabra de Dios. Más de 25.000 copias del Nuevo Testamento y usted no encuentra error en ellos. Usted puede ver las copias de distintas épocas y se va a dar cuenta cuando haga una crítica textual, cuando haga una comparación de los textos, se va a dar cuenta que concuerdan. ¿En qué momento fueron manipulados? Las copias más antiguas son del año 100, después de Cristo, 100 y algo. Entonces no hay argumento. Son ideas repetidas. Siempre le digo eso. Cuando alguien dice, no, que la Biblia se contradice, son ideas repetidas que no conoce la gente. Yo le digo a la gente, muéstreme, por favor. Porque yo he leído varias veces la Biblia y no encuentro error en ella. Ábrame los ojos, ilumíneme entonces, a ver. Dígame dónde está ese error. Porque yo la he leído, la conozco y no encuentro error en ella. Cada vez que la leo, la amo más. Cada vez que la leo, encuentro en ella perfección. Todo lo contrario a lo que la gente dice. Entonces son simplemente ideas repetidas. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice la Biblia. Para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces nosotros rechazamos tajantemente los libros apócrifos. Los libros que ellos llaman deuterocanónicos. Los libros que no fueron inspirados por Dios. Nosotros dimos argumentos la semana pasada de por qué no fueron inspirados por Dios. Y rechazamos la interpretación que la Iglesia Católica Romana le da a la Escritura. La Iglesia Romana dice que la Escritura, la palabra de Dios, necesita una garantía. O sea, necesita un intérprete. Y ese intérprete y esa garantía solamente la puede dar la Iglesia Católica. Eso es lo que dicen ellos. Hermano, está en su doctrina, yo no estoy mintiendo. Está en su doctrina, en sus declaraciones doctrinales. Y que sin la Iglesia, ellos dicen esto, que sin la Iglesia Católica no puede existir esa garantía para la Biblia. Por lo tanto, no podemos confiar que la Biblia sea autoritativa si la Iglesia Católica no la interpreta. Eso es un error. Una vez en séptimo, octavo, yo siempre digo esta historia porque me acuerdo perfectamente de eso. En séptimo, octavo básico, una profesora de religión nos dijo que cuando nos estaba enseñando, que no se metieran ni leyeran Apocalipsis. Porque Apocalipsis era solamente para algunos que tienen un mayor conocimiento, un mayor grado, para intérpretes de la Iglesia Católica que podían leer ese libro y entrar a esas profecías privadas. Pero cuando yo voy a la Biblia y leo 1 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1, me dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Yo no lo sabía en ese entonces cuando la profesora me dijo eso, pero lo recuerdo y después cuando leí la Biblia me di cuenta que nada es de interpretación privada, nada es para algunos. La Biblia es para todos y todos los que tienen el Espíritu Santo la pueden entender. Si bien hay pasajes más oscuros que otros, no vas a entender todo rápidamente, no vas a entender todo lo que lees mañana. Necesitas un crecimiento, una madurez y poco a poco vas a ir entendiendo más. Pero lo que está claro en la Biblia, la doctrina fundamental de nuestra fe, la salvación por gracia, la obra de Cristo en la cruz, eso está tan claro que un niño lo puede entender. Está claro y repetido en muchos pasajes de la Escritura. Entonces no podemos atribuirle a una iglesia, a una denominación, a una religión, la autoridad sobre la Biblia. La autoridad de interpretar la Biblia, porque eso es una abominación. Porque tendríamos que decir que esa iglesia tiene mayor autoridad que la Biblia misma, que la palabra de Dios. Entonces no podemos decir que para confiar en la Biblia debemos confiar en la interpretación romana. Porque la Biblia es nuestra autoridad máxima. Por sí misma. Por sí misma es nuestra autoridad. La autoridad de la Biblia está en ella misma. Ella da testimonio de que es la palabra de Dios. Por ejemplo, Calvino decía
Juan Calvino decía, ¿cómo podemos distinguir el negro del blanco? Necesitamos que alguien venga a interpretarnos. Cuando tú ves negro y blanco, tú necesitas un intérprete que te diga este es negro y este es blanco, porque tú no puedes distinguirlo. Cuando tú pruebas o estás en la luz y la oscuridad, tú necesitas que alguien te diga, oye, ¿está oscuro realmente? No veo nada. ¿Realmente puedes confirmarme que está oscuro? ¿O estás en la luz y ves y tienes que alguien decirte que estás en la luz? ¿O pruebas algo dulce o amargo? ¿Necesitas que alguien lo interprete? No, hermano, así también la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita algo externo que te diga que es la palabra de Dios. La misma Biblia afirma ser la palabra de Dios. Entonces, podemos buscar muchas evidencias. Y quizás puedo mencionarles algunas hoy día. Algunas evidencias externas de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero no necesitamos. Yo no necesito la evidencia externa para yo creer en la Biblia. Yo no necesito que los arqueólogos encuentren el arca de Noé para yo creer que la historia del arca de Noé fue real. Yo no necesito que los arqueólogos encuentren las ciudades perdidas de la Biblia. Entonces ahí creo en la Biblia. No, hermano. Yo no necesito, porque si yo creyera en la arqueología para creer en la Biblia, entonces yo tengo que decir, la arqueología es mi autoridad final. Si la arqueología no encuentra, yo creo en la Biblia. No. Yo voy a la autoridad máxima, que es la Biblia misma. Y la Biblia, en su evidencia interna, afirma ser la palabra de Dios. Ella afirma ser la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene los mismos atributos de Dios, porque es su palabra. ¿Qué significa eso? O sea, si Dios tiene autoridad sobre nosotros, su palabra tiene autoridad sobre nosotros. Si usted dice, yo creo en el soberano Señor, en el creador de todas las cosas, y Él es mi Dios, entonces su palabra debe ser obedecida, porque es su voz. Si yo no obedezco la palabra de Dios y digo que Él es mi Dios, entonces es una contradicción. Es una contradicción. Por ejemplo, ¿Dios es eterno? ¿Creen que Dios es eterno, hermanos? Dios es eterno, Él ha existido por siempre. Y su palabra es eterna. Porque la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Es la eterna palabra de Dios. Dios es veraz. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Su palabra es verdad, también dice. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santa Biblia, la santa palabra de Dios. Dios es santo. Su palabra es santa. Entonces la palabra, la Biblia tiene los mismos atributos que Dios, porque es su palabra. Y si Dios es verdad, Dios es puro, Dios es santo, Dios es eterno, entonces su palabra también lo es. Por lo tanto, esa palabra debe ser obedecida. Esa palabra está aquí, hermano. ¿Sabe el problema de muchas iglesias hoy día? Y aunque parezca bonito y llene las emociones y los haga llorar, lo único que buscan es emoción. Lo único que buscan es experiencia. Lo único que buscan es sentir. Es una música que los conmueva. Hombres que hablen así, los hagan llorar. Y les digan profecías. Les digan cosas. Y dice, pero ¿saben de qué se olvidan? ¿Saben de qué se olvidan, hermanos? De este libro. De la palabra de Dios. Dejan a un lado la palabra de Dios para poner un becerro de oro, que son las experiencias. Y no se dan cuenta que están construyendo un ídolo y dejando de lado lo más importante, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, la cual debe ser obedecida. Por eso es importante esta doctrina. Por eso es importante para nosotros. La Biblia tiene autoridad y esa autoridad reposa en quién es su autor. Dios es el autor de su palabra. ¿Por qué debemos recibirla, hermanos? Si tú preguntas, ¿por qué yo debo obedecerla? ¿Por qué debo leerla cada día? Porque es la palabra de Dios. Esa es la respuesta. Porque es su palabra. Es su santa palabra. Y Él te va a hablar a través de su santa palabra. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice, tenemos también la palabra profética, hablando de la Escritura, tenemos también la palabra profética más segura. No necesitamos palabra profética fuera de la Biblia porque tenemos la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La Biblia es luz, así como Dios es luz. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Está hablando de sí misma, la Biblia como la Escritura, como la palabra de Dios, y ninguna es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea, no fue por voluntad de hombre, no fue porque el hombre quiso manipularla, escribirla, simplemente, sino que los santos hombres de Dios, estos santos hombres, hablaron siendo inspirados, guiados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo fue quien los guió, que guió su mano, sus pensamientos, sus experiencias, sus emociones, todo para que ellos pudieran escribir la palabra de Dios. Y ahí usa la palabra inspiración, inspirada por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Y la palabra inspiración justamente ahí significa guiar. Ellos fueron guiados por Dios. Tenemos otro texto en 2 Timoteo 3:16 que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en nuestras traducciones las dos palabras se traducen como inspiración, pero son distintas en el griego. Acá la palabra inspiración en 2 Timoteo significa que la palabra fue exhalada por Dios. O sea que Dios mismo la exhaló. En el otro texto significa que Dios guió a esos hombres. Habla de la guía del Espíritu Santo en aquellos hombres. Entonces toda la Escritura es inspirada, es exhalada por Dios y útil, dice, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra es inspirada por Dios, Dios mismo es el autor, y es útil, o sea, es suficiente para nosotros. Es suficiente para que el creyente pueda crecer, para que el creyente pueda madurar, pueda llegar a ser un hombre perfecto. Eso quiere decir completo, maduro, equipado, preparado para toda buena obra, para realizar la obra cristiana. O sea, hermano mío, esto quiere decir que tú no necesitas experiencia fuera de la Biblia para poder crecer, para poder ser santificado. Hay gente que dice, oh no, si yo no escucho lenguas, si yo no veo sueños, visiones, entonces yo no estoy creciendo. Hermano, eso es una mentira. Nos encontramos el otro día, después de un culto el día miércoles con el hermano Cristian, con unas personas que justamente andaban buscando una iglesia. Y nosotros decían, venimos de una iglesia donde era un show, decían. Las mujeres con pantalones, las mujeres se pintaban con arte. Nosotros estamos buscando una iglesia bíblica, decían ellos, que dé la gloria a Dios. Y yo decía, pero toda iglesia cristiana debe dar la gloria a Dios. No, pero en una iglesia donde no se pinten, donde las mujeres anden con falda. Eso, hermano, eso es legalismo, eso no es bíblico. Dio tristeza escuchar a esas personas, porque decían tienen que dar la gloria a Dios. Yo imagino que se referirá a los 3 gloria a Dios que dan algunas iglesias, pero eso no necesariamente porque tú digas 3 gloria a Dios te está dando la gloria a Dios. Para tú dar la gloria a Dios debes obedecer su palabra, obedecer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay un error tremendo, lamentablemente, en muchas iglesias que dicen ser bíblicas. Primero los Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 2, perdón. Versículo 13. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, note, Pablo dice, ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros. Pablo sabía que él estaba hablando de parte de Dios. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Miren qué hermoso eso. O sea, el apóstol Pablo dice, ustedes, los tesalonicenses, recibieron la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios
actúa en los creyentes. Es la palabra la que nos santifica, es la palabra la que salva al pecador. Hermano, ¿agradó a Dios salvar a los pecadores por las experiencias? ¿Por los shows? ¿Por las obras de teatro? ¿Por las películas? No, dice la Biblia, agradó a Dios salvar a los pecadores por la locura de la predicación. No hay otro medio. Dice Pablo, porque la palabra de la cruz, hablando del Evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El Evangelio, la obra de Cristo, que Cristo murió y resucitó por los pecadores para dar vida eterna a todo aquel que en él cree, es el mensaje del Evangelio y es el único mensaje que puede salvar al pecador. No hay otro. No hay otro. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Mayor es el testimonio de Dios. Y la misma Biblia da testimonio de que ella es palabra de Dios. Y por eso, hermanos, vuelvo y repito, debemos obedecerla. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, debemos tener en mente el mensaje de los profetas, lo que decían los profetas, así dice el Señor. Cuando estamos leyendo la Biblia, está hablando el Señor, hermanos. Es por eso que debe tener un tiempo importante la Biblia en nuestra vida, en nuestro día. Por eso que debemos leerla con reverencia, porque es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es autoritativa, tiene autoridad sobre nosotros, y esta palabra tiene poder para actuar en nosotros. Dice el Salmo 19 que la ley de Dios, hablando de la Biblia, es perfecta, que convierte el alma, nota el poder que tiene, convierte el alma, hace sabio al sencillo. O sea, una persona sin sabiduría puede llegar a ser sabio por la palabra de Dios, alumbra los ojos, o sea, te da luz para poder ver las maravillas de Dios. Ese poder que tiene la palabra desciende de lo alto, viene de Dios. Es el mismo poder con que Dios creó los cielos y la tierra. Cuando dijo Dios sea la luz y fue la luz, hermano. Dios de la nada hizo todo, con su palabra. Y ese es el poder que tiene la Biblia. Entonces debemos creer en el poder de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nos podemos convencer de esto? Bueno, por medio del Espíritu Santo. La convicción plena de que la Biblia es la palabra de Dios proviene del Santo Espíritu de Dios. Como decía, no de la evidencia, ni siquiera interna o externa, sino del Espíritu Santo. Aquel que tiene el Espíritu de Dios, aquel que tiene el Espíritu Santo morando en él, aquel que es un creyente, entonces el Espíritu Santo le da testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios. Porque cuando tú lees la Biblia, tú sabes lo que pasa en tu corazón. Tú sientes lo que pasa en tu vida. Porque el Espíritu Santo está trabajando en ti cuando tú estás leyendo la palabra de Dios. La iglesia, por ejemplo, el testimonio de los creyentes de que la Biblia es la palabra de Dios produce en nosotros una estima. El escuchar, ¿cierto?, a los hermanos, a la iglesia hablar de la palabra de Dios nos da un valor por las Escrituras. Cuando escuchamos a los predicadores de esta iglesia, cuando escuchamos videos o de otras iglesias que predican la palabra de Dios, las mismas citas de grandes hombres de Dios como Spurgeon o otros grandes hombres del pasado, nos motiva a amar más la Escritura, nos motiva a valorar la palabra de Dios. Pero es el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón lo que nos lleva a confiar plenamente de que la Biblia es la palabra de Dios. Debe ser considerada la evidencia externa. O sea, todo esto que encuentra la arqueología, todo esto que investigan los estudiosos, los que estudian los manuscritos bíblicos, debe ser considerado, sí. Es bueno saber que tenemos evidencia externa también para comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. La historia de la iglesia también deben ser considerados, los escritos de nuestros hermanos del pasado, de otras iglesias. Esto nos ayudará a no caer en herejías, a no caer en desviaciones de las doctrinas fundamentales. Sería arrogante no considerar la historia de la iglesia, no considerar los escritos de nuestros hermanos del pasado. Eso nos lleva a tener una alta estima a la palabra de Dios. Pero el testimonio máximo en nuestra vida es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, del Santo Espíritu de Dios que mora en el creyente y que te confirma que es la palabra de Dios. Por ejemplo, una evidencia externa es la misma preservación de las Escrituras.
Hemos dicho que la Escritura, la palabra de Dios, se escribió en un periodo de 1500 años. No se escribió en 2 meses. No es que los 40 escritores o más se juntaron y dijeron, ya, tú escribes Génesis, yo escribo Éxodo, o Moisés, tú escribes los primeros 5 libros, David escribe otros libros, los apóstoles escriben... No, no fue así. Fue en un periodo de 1500 años. O sea, el primer escritor, Moisés, que escribió la ley, no se conoció con los apóstoles. ¿Por qué? Porque habían pasado 1400 años. O sea, es imposible. En diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes continentes se escribió la Biblia. Aún así, a pesar de todo eso, de que más de 40 hombres, en idiomas distintos, hebreo, arameo, griego, Europa, Asia, África, en 1500 años, a pesar de eso, no vemos contradicción en ella. No vemos contradicción. Y Dios se ha encargado, a pesar de que incluso muchos en la historia han querido destruir la Biblia, Dios se ha encargado de preservarla y de que nosotros la tengamos en nuestras manos muy bien. Entonces, para mí, la preservación de las Escrituras es algo maravilloso, es una obra maravillosa de la providencia de Dios. De que nosotros podamos tener la palabra de Dios. Como les decía, tenemos más de 25.000 copias. Ni de los escritores antiguos, ni de las copias de los libros de Homero u otros, usted va a encontrar tantas copias. De hecho, tienen muy pocas copias. Y la gente cree en sus escritos. No tenemos las copias de los textos originales, lo que se llaman los autógrafos, los manuscritos originales, porque obviamente con el tiempo se fueron deteriorando, perdiendo, pero sí tenemos las copias de esos manuscritos originales. Y las copias son muy antiguas, como decía, las más antiguas de cerca del año 100. Entonces, la preservación de las Escrituras, que después de 2000 años, incluso teníamos que decir después de 3500 años de los primeros escritos de la Biblia, nosotros tengamos copias de los manuscritos. Es increíble. Los milagros de Jesús, los milagros de la Biblia. Muchos escritores, incluso judíos, no cristianos, hablan de los milagros de Jesús, contemporáneos. Plinio, Josefo y otros señalan en sus escritos que están hoy día que Jesús hizo muchos milagros. Entonces, hermanos, usted puede leer, por ejemplo, se lo dije la semana pasada, o lo dije en San Carlos, escritos como Miqueas, libros como Miqueas, Isaías, que señalan profecías acerca de Cristo. Y parece que ellos estuvieron ahí. Isaías 53, pareciera que Isaías estuviera frente a la cruz, viendo el sufrimiento de Cristo. Pero Isaías vivió 700 años antes de que Cristo naciera. Eso es increíble para mí. Que las profecías de la Biblia, 700 años antes, se cumplen en Cristo a la perfección. Que Miqueas, 700 años antes, diga, y tú, Belén Efrata, pequeña eres entre todas las ciudades, de ti vendrá el Salvador. Y Jesús nace en Belén, como Miqueas 700 años antes lo profetizó. Eso es increíble. ¿Cómo no voy a confiar en la Biblia? ¿Cómo no voy a confiar en este libro maravilloso, tremendo, sobrenatural? Tenemos la evidencia interna. La Biblia afirma en cientos de pasajes de que es la palabra de Dios. Y podemos ver que todo lo que dice la Biblia es perfecto. Hermano, la Biblia no es un libro de historia. No es un libro de historia. Sabemos que ese no es el propósito. El propósito de la Biblia es redentor, salvador, mostrar la persona de Cristo, el reino de Dios, la obra de Dios. Pero, cuando la Biblia habla de historia y da datos históricos, no se equivoca. Todos los datos son reales. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando les dije que los libros apócrifos, uno de ellos, no recuerdo cuál, pero un libro apócrifo dice que Nabucodonosor fue rey de Siria? Eso es un error histórico. En cambio, la Biblia nos afirma, al igual que la historia, usted puede estudiar la historia, Nabucodonosor fue rey de Babilonia. Entonces, hermanos, en geografía, en ciencia, la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de geografía, pero no se equivoca cuando habla de ciencia y geografía. Porque es inerrante, en todo acierta. Pero como dije, toda esa evidencia no es mayor que el testimonio mismo del Espíritu Santo en nuestro corazón.
Una persona debe tener la completa certeza de que la Biblia es la palabra de Dios por la convicción interna del Espíritu Santo. Vamos a Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16, versos 13 y 14. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué hará el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, verso 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea, nosotros no necesitamos un intérprete mayor, el magisterio de la iglesia, para poder entender las Escrituras. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la unción. Tenemos al Espíritu de Dios. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. ¿Ha visto cuando se dice, oye, Él es el ungido? Él tiene la unción. No, hermano, todos tenemos la unción, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo de Dios es el que nos enseña todas las cosas, el que nos guía a toda verdad y nos confirma que la Biblia es la infalible palabra de Dios, que ella no contiene error y por lo tanto, por ser la palabra de Dios, es autoritativa sobre nosotros, tiene autoridad sobre la iglesia. Mientras leemos la Biblia, la estudiamos, nos damos cuenta a través del Espíritu Santo de que es la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios tiene una eficacia en la vida de los hombres que es tremenda. O sea, tú puedes dar testimonio, yo puedo dar testimonio de cuánto nos ha cambiado la palabra de Dios. ¿O han sido los hombres los que te han transformado? ¿Han sido las reglas de la iglesia? No, hermanos, es la palabra de Dios la que nos transforma, la que nos cambia. Y gloria a Dios por eso. Porque nada depende de nosotros, todo ha sido de Dios y de su palabra en nuestra vida. ¿Cuántos corazones ha transformado la palabra de Dios? ¿Cuántas personas ha salvado la predicación de la palabra de Dios? Tenemos el ejemplo nuestro, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que mientras perseguía a la iglesia, Cristo vino y su palabra y lo cambió, lo transformó. Entonces las vidas transformadas son evidencia de que la Biblia es palabra de Dios. La majestad del estilo, dice la confesión, también nos enseña que es un libro distinto a cualquier otro, que es sobrenatural. Nos damos cuenta de que estamos en tierra santa cuando leemos la palabra de Dios y eso nos demuestra que proviene de Dios. Pero lo mayor para nosotros, hermanos, es el testimonio del Espíritu Santo. Es importante, hermanos, con esto termino, es importante entender que debemos obedecer la palabra de Dios. Es importante que entendamos que ella tiene autoridad sobre nosotros, que ella demanda, hermanos, demanda sometimiento absoluto. Amén. Es tan majestuosa la palabra de Dios que debemos postrarnos ante ella porque es la palabra de Dios. En la antigüedad, cuando los reyes hablaban, cuando te presentabas delante de un rey, debías inclinarte delante de él y esperar que él hablara, que él extendiera, ¿cierto?, su vara para poder dar permiso a algo, para poder darte permiso para hablar, porque era la palabra del rey. Los decretos de los reyes eran importantes. Hermanos, ¿cuánto más la palabra de nuestro Dios? ¿Cuánto más la palabra de nuestro Dios? Desobedecerla es una sentencia de muerte para nosotros. De hecho, en Deuteronomio, cuando se da la ley al pueblo, ¿qué le dice el Señor? Si la obedecen, ¿qué van a tener? Bendición. Dios va a estar con ustedes.
Pero si la desobedecen, maldición. ¿Por qué a veces nos va mal en la vida, en nuestras decisiones? Porque no obedecemos la palabra de Dios, hermano. Porque somos desobedientes. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Nunca se apartará de tu boca. Él tenía que conquistar a todo Canaán. Dios le había dado la tierra de Canaán, pero tenían que conquistarla, tenían que derrotar a la gente de ahí, sacarlos, echarlos. Pero Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo todo le iba a salir bien y iba a prosperar su camino? Cuando pusiera su mente y su corazón en la palabra de Dios. Entonces desobedecerla es una sentencia de muerte para nosotros. Si conocemos la majestad de Dios, más amaremos y reverenciaremos su palabra. Hermanos, si leemos más la palabra de Dios, si la estudiamos más vamos a amar a Dios, más vamos a conocerle, porque Dios se revela a nosotros a través de su palabra. ¿Por qué la gente tiene un Dios a su imaginación? ¿Por qué la gente cree que Dios le va a perdonar todo, que Dios es como el viejito pascuero? ¿Por qué la gente cree eso? Porque no conoce la Biblia, hermano. Porque no conoce al Dios de la Biblia. Dios es un Dios de amor, de gracia, Él perdona, pero Él también tiene juicio sobre aquellos que no se arrepienten de sus pecados, no se apartan. Entonces Dios no es un viejito pascuero. Dios es el Dios santo y justo, el Rey de reyes y Señor de señores, el único y sabio Dios, el inmortal, invisible, el que es digno de toda adoración, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice la Biblia, Él es la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, no es un Dios con el cual podemos jugar. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Y debemos reverenciar su palabra, porque es igual de majestuosa que Él. El Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones. Si tú eres un cristiano, tienes al Espíritu Santo de Dios y puedes escuchar la voz de tu pastor. ¿Qué dice la Biblia en Juan capítulo 10? Las ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Y las ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuál es la voz de Dios? Su palabra. Si tú eres una oveja verdadera del Señor, ¿qué vas a hacer? Vas a escuchar la voz de Dios, de su palabra, y le vas a seguir. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Spurgeon decía, yo defender la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es como un león, déjala salir. Se defiende por sí misma. Se defiende por sí misma. Ella misma afirma ser la palabra de Dios y no necesita evidencia externa para comprobarlo, sino el testimonio del Santo Espíritu de Dios. La Biblia nos revela a Dios y la Biblia nos muestra la gloria de Dios. Hermano, una pregunta para terminar. ¿Tiene autoridad la Biblia sobre tu vida? ¿Te puedes decir es un libro que yo estoy conociendo, que estoy leyendo, que estoy tratando de obedecer, que estoy buscando para conocer más al Señor? ¿Tiene autoridad sobre tu vida la palabra de Dios? ¿La obedecemos? ¿La amamos? ¿Es un deleite a nuestra vida? ¿Es más dulce que la miel, como decía el salmista en nuestra boca? Decía el salmista, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amamos la palabra de Dios, amamos la ley de Dios. El Señor nos ayude y ponga en nosotros un amor profundo y una reverencia profunda por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra. Gracias porque ella, Señor, tiene autoridad sobre nosotros. Gracias porque ella, Señor, debe ser obedecida. Y Padre, pon obediencia en nuestro corazón y amor hacia tu palabra, para que podamos conocerla más y así, Señor, amarte más. Danos reverencia, Señor, y temor delante de ti. Ayúdanos, Padre, a valorar tu palabra y a leerla y a estudiarla cada día de nuestra vida. Ayúdanos siempre a predicarla fielmente como iglesia. Y que nunca de este púlpito se predique otra cosa que no sea tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Me gustó verles a todos. Estén orando porque estaba hablando con el hermano Daniel hoy. Tuvimos noticias del templo presbiteriano y hay